¿Qué tal, amigos? Pues esperemos que la calidad mejore. Estoy convencido que así será, pero de todas maneras estaré atento a sus señalamientos en cuanto a las deficiencias de estas videocápsulas. Antes de entrar al tema, mando un aviso y un saludo. Germán, está la planta otra vez para que la vea ahí. Un amigo de Sonora, de Hermosillo, un amigo querido. Muy bien. Voy a comentar en esta cápsula sabatina para usted los desatinos que le hemos visto ya a la que escasos días tiene de haber tomado posesión de su cargo, la doctora Claudia Sheinbaum, al frente del gobierno de la CDMX o de la Ciudad de México. El primer desatino fue el discurso mismo en la toma de posesión. Cuando se aventó contra los anteriores gobernantes que habían hecho trochil y medio en esta Ciudad de México. El único problema es que desde 1997, hasta donde recuerdo, y en este orden, fueron Cuauhtémoc Cárdenas, López, Ebrard y Mancera. Y ahí hubo un interregno donde estuvo Rosario Robles, Alejandro Encinas, pero bueno, esos eran nomás ahí reemplazos, era como un pitcher de relevo para sacar el último out en ambos casos. Y dice uno, a ver, esos cuatro personajes del partido a donde todavía recientemente participó la doctora Sheinbaum y donde estuvo casi 5 años y unos cuantos meses, López, ¿no hizo nada en esta ciudad que dejaron un cochinero? Pues esto es un poco como dice el refrán o la expresión popular, se mordió la lengua la doctora Sheinbaum. Pero no pararon ahí sus desatinos. El anuncio de la cancelación de las fotomultas y sustitución de ellas por algo que se llama fotocívicas. ¿Qué significa fotocívicas? Pues adivínelo usted. Ya vamos a hacer no como automovilistas quizá de Zimbabue, sino como automovilistas de Oslo, de alguna ciudad en Suecia y, por qué no, también en alguna ciudad alemana. Yo creo que algunos automovilistas están todavía con dolor de estómago por la risa, por las carcajadas que les ha producido este intento de, viviendo en el quinto mundo, nos quieren hacer tanto el secretario de Movilidad, un joven de apellido Layú, y la doctora Sheinbaum, nos quieren convertir en europeos en eso de manejar en una ciudad caótica, casi en una selva, que es la Ciudad de México. Pero bueno, pero luego viene un desatino más. Vea usted qué altísima productividad en esto de las ocurrencias y los desatinos. Decretó que desaparecía el cuerpo de granaderos ante una petición de los jóvenes del 68 por desaparecer el cuerpo de granaderos. Yo no sé por qué no lo hizo, pero creo que ya encarrerados en estos desatinos, pues podría haberle fincado responsabilidades a los herederos del señor, creo que se apellidaba Frías, que era el jefe del cuerpo de granaderos. Empieza mal la semana para el que van a colgar el lunes, dice el refrán. Mal empieza la doctora Sheinbaum con estos desatinos y ocurrencias. Y me voy a centrar especialmente en una de ellas. Después hablaré quizá al paso de los meses de las fotocívicas, pero vayamos el cuerpo de granaderos. Y rememora ella el movimiento del 68. Debo decir que por el aspecto que tiene la doctora Sheinbaum, no participó en lo más mínimo en ese movimiento. Desconozco si ya había nacido para ese año, pero la que sí participó fue su señora madre, pero ella ni en sueños, pues, ¿no? Muy bien. La doctora Sheinbaum es una persona que ha viajado a Europa. Su esposo también, el que fue Carlos Imaz, doctor Carlos Imaz, también. Y el joven de la movilidad también, el señor Layú. Y un grupo de sus allegados son asiduos turistas
en Europa. Y lo curioso es que en todos esos países europeos, y vamos a empezar en la península ibérica, Portugal, España, Francia, Alemania, Austria, no se diga ya Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Rumania, Bulgaria, y luego si subimos allá de Alemania hacia arriba entrarán algunos países, estará cerca de ahí Bélgica, y luego vamos a los países nórdicos, más Holanda, etcétera, etcétera. Todos esos países democráticos, excepción hecha en el caso de Polonia y de Hungría por estas democracias iliberales que están empezando a proliferar en Europa. Se me olvidó mencionar Italia, pero lo incluyo en este momento. Y en todos esos países democráticos de vieja data, todos ellos son las viejas democracias consolidadas en Europa, en todas hay fuerzas que no se llaman granaderos, pero se llaman fuerzas antimotines, etc. ¿Y cuál es el objetivo de esas fuerzas? Restablecer el orden que hordas de manifestantes que se orinan en la ley causan destrozos mil. Y el propósito y objetivo de esas fuerzas es utilizar los elementos que tienen, el tolete, el escudo, cañones que lanzan agua a alta presión, con colores para identificar a los que causaron destrozos, tanquetas para tratar de romper bloqueos, etcétera, etcétera. Y todos esos, repito, son países democráticos. Pero el objetivo de esas fuerzas del orden es restablecerlo cuando una turba de delincuentes o de personas que dicen estar manifestándose pacíficamente no es así. Entonces tienen una función perfectamente definida dentro de los instrumentos del Estado. Allá nadie dice, no, es que nadie debe reprimir. Es que el objetivo de esos cuerpos no es ese, sino es hacer que se respete la ley. Muy bien, llegamos a México. Aquellos que tengan más de 65 años sabrán de lo que estoy hablando cuando menciono al cuerpo de granaderos allá por los años 60. Ese cuerpo tenía por objeto disolver manifestaciones legales, llegar y golpear a estudiantes y no estudiantes, a los médicos el 65, a los maestros con Otón Salazar años antes, etc. Pero esos eran los granaderos que ya no son estos. Tomemos en cuenta que han pasado 50 años y después del 68 se operó una conversión casi religiosa en nuestros gobernantes, en nuestros políticos y prácticamente en todos los funcionarios que participan en los gobiernos de aquellos. Donde utilizar la fuerza pública para controlar a una manifestación que está cometiendo delitos flagrantes en contra de la propiedad pública y privada, ese cuerpo de allá de hace 50 años ya no existe. Pero repito, después del 68, todos los gobernantes cobardes, timoratos, dicen, no, es que yo no reprimo. ¿Se acuerdan ustedes de aquella ocurrencia del doctor Mancera? Dice, nosotros no aplicamos la fuerza porque somos un gobierno fuerte. Y raja, le andaban medio matando a una bola de granaderos, los darquetos, punquetos, anacletos, y los de la CENTE, la CETEC, la SOMET, todo el mundo. Y cuando les están lanzando bombas molotov, queriéndolos hacer chicharrón, los granaderos lo más que hacen es cubrirse, porque no pueden tocar ni con el pétalo de un tolete a uno de estos asesinos en potencia. ¿Recuerda usted todas las pintas, los destrozos a lo largo de la ruta de su disque manifestación pacífica? Pues de un plumazo la doctora Sheinbaum equipara a los de hoy que están inermes ante la turbamulta, los equipara con lo que sí hacían los granaderos hace 50 años. Dice uno, esa es la objetividad científica de quien en la campaña presumió ese estatus de que ella era una científica. Pues qué subjetividad hay en quien debería primar o privilegiar la objetividad y el análisis puntual y correcto de las cosas.
Estamos pues aquí ante un gobierno casi lili-ledi. Muchos académicos, muchos investigadores, muchos estos. ¿Cómo le irán a hacer para resolver el problema, por ejemplo, de esa mafia enquistada desde hace años, desde Marcelo Ebrard y Manuel Camacho, que en paz descanse, en el gobierno del Distrito Federal? Los microbuses. ¿Y qué van a hacer con los cientos de miles de ambulantes que se han apropiado de los espacios públicos y tienen casi a su servicio a funcionarios de las 16 alcaldías ahora, antes delegaciones? ¿Qué va a hacer la señora Sheinbaum y sus funcionarios científicos, académicos, estudiosos, sociólogos y que han publicado papers en esta y otra revista? ¿Qué van a hacer? ¿Sabe usted qué? El ridículo. La Ciudad de México es una selva. La Ciudad de México es un espacio donde ni siquiera se respeta la ley de la gravedad. Ya no digamos las leyes de Newton. Es decir, va a llegar ella con algún teorema o alguna integral triple o alguna derivada de segundo grado como científica o quizá alguna ecuación diferencial para enfrentar a esas mafias. A esos individuos que cuando llega un grupo de policías o actuarios a pedir facturas de la mercancía que tienen, que en mayor parte de los casos es robada, y llevan para su apoyo a la fuerza pública y que les lanzan con todo, en algunos casos los balacean, etc. ¿Qué les va a oponer si ya desaparecieron los granaderos? O nomás les cambió de nombre, como parece que va a ser la costumbre de este quinquenio más 10 meses de López. ¿Qué le puedo decir más cuando apenas lleva, bueno, ni 5 días lleva, o apenas va a cumplir los 5 o 6 días la doctora Sheinbaum? Lo que le puedo afirmar a usted hoy ya es lo siguiente. La gobernación en una ciudad, en un espacio como la Ciudad de México, requiere otro tipo de personas o otra visión de lo que debe ser la gobernación aquí. ¿Ya vio usted el desastre que hay en la colonia Cuauhtémoc? Ni Beirut, en las peores condiciones que atravesó cuando los bombardeos y todo aquello. Venga usted a darse un paseíto por la colonia Cuauhtémoc, ahí entre Tíber, entre Mississippi, Tíber, y entre Reforma y Río Nazas o Grijalva. Vea usted, ¿quién hace algo? Nadie. Ya es gobierno nuevo, ya no es el viejo gobierno de la mafia del poder, donde por cierto estuvo el doctor Ricardo Monreal, fue delegado en la Cuauhtémoc. Yo no sé si también la doctora Sheinbaum, cuando habló de los gobernantes anteriores, hizo rasa tábula con los delegados, porque ahí estuvo el doctor Ricardo Monreal, estuvo también Dolores Padierna en la Cuauhtémoc, y así le puedo dar muchos nombres. ¿Cuál sería el resumen de esta cápsula? Primero, la doctora Sheinbaum, se ha dicho esto con todo respeto, es menoridia. No tiene la menor idea de lo que es la realidad de la gobernación que debe aplicarse en este espacio que es la Ciudad de México. Segundo, se ha rodeado de un grupo de intelectuales, quizá entrecomillado esto, entre sedicentes investigadores y especialistas en esto, que siempre han andado en medios de transporte que no es el metro, no es el metrobús, no es el microbús, no es el RTP. Pero sin embargo ellos llegan con grandes ideas, como es esa de las fotocívicas. Bueno, habrá que esperar para ver el destino que van a encontrar las fotocívicas y algunas otras ocurrencias más de la doctora Sheinbaum. Mientras tanto, pues, a apechugar los que sobrevivimos aquí en este espacio que más parece tragedia vuelta a realidad, que es la Ciudad de México. Muchas gracias por su atención y lo espero a usted en la videocápsula semanal, mañana domingo, donde haremos un resumen de esta primera semana, de estas casi 2 semanas ya, del gobierno de López y algunas de las cosas ahí que vale la pena mencionar. Muchas gracias pues, espero que la calidad de esta videocápsula sea mejor y podamos haber resuelto ya este problema técnico. Muchas gracias pues y mañana nos vemos aquí, mañana domingo, no lo olvide, en este espacio.
Gracias.